quedaron con la naturaleza. Entonces, ¿desde dónde nos tienta el enemigo? Desde un agente externo, conocido en la Biblia como la serpiente. Lo tiene que tentar desde afuera. Y a Jesús de Nazaret, que tenía naturaleza de semejanza de pecado, pero no había en él pecaminosidad, le toca tentarlo desde un agente externo y no interno. Ahora, a nosotros necesitamos un diablo que ande detrás de nosotros para decirnos: mírelo. No es un agente externo el que nos tienta, es la naturaleza del pecado ya contaminada en la carne. Porque a veces, ¡ay, que me tentó! Bueno, sí, lo tentó el diablo. ¿Sabe cuál es el diablo? Su carne, su naturaleza de pecado. Porque si el tentador fuera el diablo como espíritu, agente tentador, ¿cuántos diablos necesitamos para 7.000 millones de personas en el mundo? Y la religión no ha podido con un diablo ahora con 7.000 millones de personas. Digo que esa es la final, esa es la última, ya. ¿Es que era la final? ¿Qué hizo en la semejanza de carne de pecado? Romanos 8:13 es muy importante. Alguien que lo lea, por favor. La ley no tenía poder porque nuestros deseos naturales la ejercitaron, pero Dios hizo lo que la ley no pudo hacer. Dios envió a su Hijo con la misma vida con la que todo ser humano ve. O sea, semejanza de carne de pecado. ¿Qué pasó? ¿Qué tipo? Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Ojo, ¿qué condenó Cristo? ¿A los hombres o al pecado? Ay, hermano, entonces, ¿por qué a veces hacemos que Cristo condena a las personas? Ahí está un ejemplo muy patético también. Bien fuera. Comillas, de que hay una parte que dice que cuando levantaras su mano para señalar a tu hermano, mirad que ese dedo de la misma mano está señalando a ti, usted iba a Dios, testigo lo señala a Dios. Y no fue un hecho de que no fue un pecado. Entonces el Señor condenó el pecado, el hombre no tiene por qué estar condenado. Y hay que viene condenando a la persona y dice: ¿qué diablo? Lo que todo parece que mucha gente se ha convertido más diablo, que por qué diablo está por ahí. ¿Sabe una cosa? Es una cosa. Hace como 3 meses di un mensaje un domingo y dije: todo aquel que me venga a acusar a un hermano del error que le dio, le va a decir diablo, Satanás. Y entonces decía por qué, y me amparo en que Jesús se lo dijo a Pedro, ¿sí o no? Si Jesús dijo a Pedro Satanás, yo cuando un hermano dice: ay, ¿cómo le parece que le manda un poquito por ahí? Sí, porque no es eso. Jesús condenó no al hombre, Jesús condenó al pecado. Lo que condena al hombre es la incredulidad acerca de Jesús. El que creyere en él y el que no creyere ya así. Jesús no condenó al hombre, Jesús condenó al pecado. El hombre se condena si es incrédulo. Eso es otra cosa, ese es otro tema. ¿Y dónde condenó el pecado? ¿Dónde? En la carne. En la carne. ¿Dónde quedó condenado? En su carne, y en la carne quedó condenado el pecado. ¿Dónde está ¿Dónde está condenado el preso? ¿Dónde? No, el preso. En la cárcel. Eso, cambie de cárcel. El preso está condenado en la cárcel. ¿Qué fue? No puede salir de la cárcel. ¡Ay! Porque está condenado en la ¿qué? En la cárcel. ¿Dónde está condenado el pecado? ¿Dónde lo condenó Jesús? En la carne. Ojo, que cuando ya ha pasado a ser, porque si ese espíritu vivificante me hace espíritu hecho perfecto, ya el pecado no pasa a mi espíritu. ¿Está condenado dónde? En la carne. ¿Dónde está condenado el pecado? En la carne. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué las obras manifiestas de la carne son pecados? Porque ¿dónde está el pecado condenado? En la carne. Ahora, no es cosa para irnos ahí, no, porque tenemos como ponerle freno a
a la carne. No es santificar la carne. Hermano, si yo quiero sacarle el pecado a la carne, voy en contra de Cristo que lo condenó en la carne. ¿Qué? Hermano, ¿cómo hago yo para sacar el pecado de la carne de los creyentes? ¿Cómo hago yo? No, váyase a hacer. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca hacer lo que hace toda la religión no cristiana. Vamos a hacer yoga. Esa es la secuela. Para purificar mi carne. Jaime, esa es la secuela en la carne. Terrible. ¿Quién me va a entender? Mi esposa levantó la mano, por favor. ¿No levantó usted? No, lo que quería anotar era que lo que demostró Cristo cuando fue tentado en todo sin pecado, porque el Espíritu de Dios no peca. Y por eso al estar unido con el Espíritu No peca. Por eso Pablo dice, mire lo que dice Pablo, y esta es una expresión muy conocida por ustedes de los paulinos. Dice el apóstol Pablo, dice, y si lo que no quiero hacer, ¿qué sigue después? ¿Y qué sigue después? Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y esto es en mi carne, donde condenó Jesús el pecado. No mora el bien, sino el mal. Así que hallo esta ley, que en mí, o sea, en mi espíritu, que fue lo que vivificaron, señores, me deleito en la ley de Dios, y en mi carne, en la ley del pecado. Nunca, por muy consagrado que usted y yo seamos, vamos a santificar esta carne. Lo que podemos hacer, y no por los ritos religiosos, sino por el Espíritu Santo, es ponerle freno. ¿Hasta cuándo le pongo freno? Hasta que me muera en carne. Porque ya entonces la carne no va a patalear más, quedó ahí. Y mi espíritu, que fue hecho justo, ¿va a dónde? A Dios. Eso es seguridad de salvación. Ahora mire, que ahora ahí concluyo. Puede compadecerse de los que son. Él estuvo en carne, ¿no? ¿Y fue qué? ¿Y entonces qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿De los que son qué? ¿Y quiénes son los que son tentados? Los que todavía estamos en qué? ¿En un cuerpo de qué? De carne. ¿Y los cristianos todavía estamos en un cuerpo de carne? O sea que todavía somos qué? Tentados. Ahora yo pregunto, ¿se compadecen porque son tentados o se compadecen porque ceden a la tentación? Porque son carne y ceden. Porque si la tentación no es pecado y no afecta, la tentación en sí no afecta, no me vuelve pecador. Porque Cristo fue tentado en todo. ¿Cuándo es que me compadezco yo? Cuando usted se deja vencer de la tentación. Ahora, ¿qué hace Cristo con los que son tentados y fallan? Se compadece. Y entonces, ¿por qué los líderes religiosos se enojan? Otra vez falló. Usted así no merece el cielo, usted va para el infierno, hermano. Perdóneme que sea un poquito expresivo. Pero es la verdad. ¿Y Cristo qué hace? No se enoja, no se irrita, se compadece. Gracias. Y se mantiene fiel. Y se mantiene fiel. Pásela a la última. Si Dios se hizo humano para salvarnos, ¿cómo podemos pensar que no va a comprender nuestras humanas debilidades, por Dios? El que se hizo tan hombre como yo, tan humano como nosotros, fue tentado en todo. Y esto va a sonar escandaloso, pero es verdad. ¿Fue tentado en qué? ¿Dice el texto? En todo. No pensemos que las tentaciones fueron las tres del monte, nada más. Esas son las que registra la Biblia, mostrando que Jesús sí era tentado. Pero él fue tentado en todo. ¡En todo! Me imagino por allá un saqueo antes de convertido. Oiga, Señor, usted tiene una carisma impresionante. Vamos a remover eso, vamos a poner muchos platos. Hagámosle. Que el Señor es contigo. No, gracias, porque él venció toda la tentación. Pero fue tentado en plata. Tuvo que haber sido tentado en eso. ¿Cuántos aquí han sido tentados en plata? Lo más seguro es que iba por Galilea, y antes que todo pasó María Magdalena y era bonita.